Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un video o estudio que estamos realizando. Ya esta es la segunda lección terminando y hemos aprendido bastante en este poco tiempo, por así decirlo, porque nos quedan 55 lecciones y estamos recién en el paso 2, la lección 2. Y antes de cerrar la lección 2, quería nomás mencionar que en la lección 1 hemos aprendido bastante y principalmente acerca de quién es Dios y cuál es su diseño para la humanidad, para el mundo. Como Él es un Dios personal, se relaciona con nosotros y ha dispuesto de esta manera que el hombre sea, vamos a decir, responsable en el lugar donde se encuentra. Y hasta hoy en día ese es el diseño, ¿verdad? Que el hombre sea responsable, como en el Edén tenía responsabilidades, incluso Dios le dijo que tenía que reproducirse, poblar la tierra y tener esa relación, esa comunión con el Señor, con Dios, porque Él es un Dios personal. Y también hemos visto el matrimonio como diseño de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y por supuesto, la familia. La familia es un diseño de Dios. Así que esto vimos en la primera lección y en la segunda lección estamos aprendiendo en, vamos a decir, puntos de vistas eh, opuestos a lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Por eso acá tenemos un cuadro comparativo de la cosmovisión pagana en contraste con la cosmovisión bíblica. Se responden las mismas preguntas, pero diferentes respuestas. Es decir, para nosotros, quienes creemos en Dios, quienes creemos como autoridad su palabra, ¿quién soy yo o quiénes somos nosotros? Bueno, somos obra de Dios, somos creación de Dios. Por tanto, somos responsables ante Él. ¿Y qué es la verdad o cómo puedo saberlo? Simplemente miro a mi Creador, busco esa verdad en su palabra revelada, porque Él es la fuente de toda verdad. Y el propósito de nuestra vida lo define Dios. Él da sentido, Él da valor a nuestra vida y Él establece las reglas. Por eso repetimos, recalcamos esto. Es muy importante que todo creyente sepa que la Biblia es nuestra norma de fe y nuestra norma de conducta. Ahora, en comparación con la cosmovisión pagana antibíblica, responde estas preguntas también. ¿Quién soy yo? ¿O qué es la verdad? ¿O cuál es el propósito? Bueno, cada uno genera su propia ley porque Dios no existe, para ellos no existe Dios. Todo es fruto del azar, fruto de la casualidad. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Bueno, es incierto, no hay un destino o cada uno genera su propio destino. Y es aquí donde tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué? Porque fue en el Edén que Satanás, eh, recordemos, en esta lección 2 hemos hablado también esa estrella de la mañana, la estrella reluciente, había tentado a Adán y Eva, primeramente a Eva y por supuesto siguiente a Adán, quienes cayeron ante esta tentación y perdieron esa comunión con el Dios creador, con el Señor Dios, con Jehová. Hizo un intento primeramente él de ocupar el trono, de estar en el nivel que corresponde a Dios. Porque justamente en lo que Satanás no quiso aceptar es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que hay una diferencia entre el creador y la creación. Dios es el creador y nosotros somos obra de sus manos, somos criatura. Por lo tanto, hay una diferencia. Así que el hombre, cuando fue tentado, tuvo la oportunidad de decir, no, yo creo en Dios, Él establece las reglas y vamos a seguir esas reglas. Sin embargo,
decidió desobedecer. Y al desobedecer ocurre entonces, podemos decir, la tragedia, tristemente, quebrando esa distinción, diciéndole que él puede ser Dios. Entonces, hoy en día, también Satanás sigue tentando, ¿verdad? Sigue destruyendo. Y la Biblia dice que él no viene sino para hurtar, matar, y no se conforma con eso, porque él lo que desea es, ¿qué cosa? Destruir. Y esta pregunta, ¿intentará Satanás engañarme como hizo con Adán y Eva? ¿Qué les parece? En este punto de la historia, Satanás todavía no está confinado a sufrir este castigo eterno. Entonces, ¿qué está haciendo? Sigue teniendo acceso al cielo, sigue oponiéndose ferozmente a Dios, a todo lo que Él hace. Sigue intentando engañar y destruir a la humanidad de manera agresiva. La Biblia nos da información sobre sus actividades. Les invito, pueden buscar en su Biblia Job capítulo 1, versículos 6 y 7, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, Zacarías capítulo 3, verso 1. Dice la Biblia en Job 1, 6 al 7, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, recordemos que este es nombre a Satanás, vino con ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Sin embargo, Satanás no está recorriendo la tierra como un observador inocente. No es que está ahí observando simplemente, sino que busca y tiene una intención de destruir al hombre. Ataca al hombre, ataca el matrimonio, ataca la familia. Y tristemente muchas naciones lo han logrado. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Estemos alerta, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el adversario, el diablo. ¿Por qué? Porque anda al acecho, dice, anda alrededor como un león rugiente. No solo observando inocentemente, no, claro que no, sino buscando a quién devorar. Y no solo eso, Juan 10:10 nos dice claramente que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y no solo eso, por algo le llaman a Satanás el acusador, puesto que en este momento él tiene acceso al cielo, así dice la Escritura. Se asegura acusar a la humanidad. Bueno, al profeta Zacarías se le concedió una visión y esto dice en Zacarías 3:1. Entonces el ángel me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y dice así, el acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua. Lo que Satanás hizo con Adán y Eva, fue solo el principio. Escuchen bien esto. Lo que Satanás hizo en el Edén fue solo el principio. Actualmente él está tan activo en el mundo como lo estuvo en aquel entonces. Está en el mundo para engañarnos y llevarnos a rebelarnos activamente contra Dios. ¿Qué les parece? ¿Está Satanás buscando que nos rebelemos ante Dios? ¿Mm? ¿Que nos rebelemos ante la Biblia? Y creo que la respuesta es sí. Que los hijos sean desobedientes a sus padres. Que el esposo sea infiel a su mujer. Está buscando destruir familias. Y tristemente vemos familias rotas cuando Satanás tiene esa influencia. Y si la persona no toma una decisión firme de confiar en Dios y dejar que Dios obre en su vida y que
la Biblia sea la autoridad en su Biblia, porque la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, es el manual de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que estudiarla, obedecerla y vivir conforme a lo que Dios desea para nuestra vida. Haríamos bien en estar alerta. Les pido si pueden poner en su micrófono en silencio, hermanos. Aumentar nuestro entendimiento de Dios es muy importante. Aumentar nuestro conocimiento de su carácter, de su palabra. Y edificar nuestra confianza en ese Dios creador del universo. Y a medida que vamos estudiando la Biblia, insisto con eso, que tenemos que leer la Biblia como un todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y vamos viendo el panorama completo, y a medida que vamos estudiando, vamos conociendo las verdades reveladas en la palabra. Y estas verdades interconectadas nos permite solidez en nuestra fe, nos permite responder preguntas, nos permite tener confianza, saber de que Dios es el centro, el dueño, y Él es el protagonista principal. Y cómo nos ama tanto y nos da la oportunidad de relacionarnos con Él. Entonces, quiero hacer algunas preguntas, más bien para que reflexionemos, no para que me responda, sino simplemente para que cada uno respondamos en nuestro interior, por así decirlo. Estas preguntas son bastante particulares o personales, ¿verdad? Cuando examinas tu propia vida, tu propia manera de pensar, podés observar si hay algún elemento de la cosmovisión pagana que está incorporado en la tuya. Ejemplo, así como vemos en el cuadro de la cosmovisión pagana. Punto 1, continuidad del ser. Es decir, que vos podés determinar tu propia ley, como descartando la ley de Dios. ¿Será que tenemos en nuestra vida en algún momento, no, la Biblia no es autoridad, ahora yo voy a hacer lo que yo quiera? ¿Será? ¿Será que en algún momento decimos, no, Dios no es una persona, Él no quiere, o mejor dicho, yo no quiero relacionarme con Él, no quiero comunicarme con Él, dejamos de orar? ¿Será que esto ocurre en nuestra vida? ¿Y será que en algún momento dudamos? ¿Será que todo esto es fruto de la casualidad, de la suerte, como se dice, o del azar? ¿Será que en la autoridad máxima de mi vida es la palabra de Dios o no lo es? Son preguntas para considerar y responder, cada uno responder ante Dios y ante sí mismo, porque realmente quizás en la práctica podemos incluso engañar a otros, pero Dios conoce nuestro corazón y espero y ojalá que todos estemos basando nuestra conducta conforme a la palabra de Dios. La segunda pregunta, ¿quién es la máxima autoridad en tu vida? ¿O cuál es la máxima autoridad en tu vida? En diferentes situaciones, en diferentes lugares o momentos, ¿tienes máximas autoridades o tienes diferentes autoridades? Porque quizás, de acuerdo al lugar o de acuerdo al momento, no, ahora yo voy a obedecerle a Dios. Acá voy a obedecerle a Dios. En la iglesia, allá, los que creen que el edificio es iglesia, ahí le voy a obedecer, ahí voy a decir, bendición, hermano, Dios te bendiga, hermano. Pero ¿qué pasa en casa? ¿Será que en la casa, será que en mi casa mi autoridad sigue siendo Dios? Es una pregunta para considerar. Y usted puede decir, amén, claro que sí. De hecho que nuestra casa es nuestro primer templo, donde Dios tiene que habitar, ¿no? Nosotros somos el templo de Dios. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Y que no sois vuestros, decía el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Entonces, ¿qué es la autoridad o cuál es la máxima autoridad en tu vida o en mi vida? Otra pregunta, ¿cuál crees que es el propósito de tu vida? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Estás viviendo de una manera que te ayude a lograr ese propósito? Te pregunto, hermano, querido oyente, ¿usted lee la Biblia? ¿Encuentra respuestas? ¿Sabe para qué está aquí en la tierra?
Te invito para que lo leas, para que lo descubras. El Señor se revela a través de su palabra. Y última pregunta, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Te relacionas con Él como un Dios personal, como un Dios soberano? ¿O te relacionas con Él más como si fuese una fuerza impersonal que no influye en tu vida? Ah, Desde que nos levantamos como cristianos tenemos que agradecer a Dios. Señor, gracias por el descanso de la noche. Gracias porque tengo una cama donde dormir. Gracias porque tengo ropa. Gracias, Señor, porque tengo alimento. Gracias, Señor, porque tengo una familia. Gracias, Señor, quienes tenemos el privilegio de tener una pareja o cónyuge, ¿verdad? Agradecer a Dios y poner en sus manos el día, la tarea, laboralmente, ministerialmente. eh, Llámese si tenemos alguna actividad aparte de lo que tenemos en la casa, que puede ser estudio o trabajo, ministerio. Así que cada uno somos responsables ante Dios. Contestamos estas preguntas, pero la pregunta es, ¿cuál es tu cosmovisión? Es decir, ¿qué es lo que sustenta tu fe? ¿Será que lo que dicen los demás? ¿La filosofía o la psicología o la sociología sin considerar lo que la palabra de Dios establece? Les invito, amigos, hermanos, para que podamos reflexionar cada uno delante del Señor y preguntarnos, ¿realmente soy un seguidor de Cristo? ¿Realmente Dios es autoridad en mi vida? ¿Será que considero la Biblia como autoridad máxima de todas las cosas? Y si es así, amén, gloria a Dios. Y oremos para que realmente podamos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Terminamos orando. Señor, gracias por tu palabra. Nos habla de un enemigo que quiere destruir, que quiere ir en contra de tus principios. Sin embargo, tú eres un Dios eterno, eres un Dios personal, eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se relaciona con nosotros a través de tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra revelada. Gracias, oh Dios, porque tú has diseñado este plan no solo para la humanidad, sino para el mundo entero. Tú tienes planes de bien para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestro país. Oramos, Señor, por tantas familias quebradas, por tantas personas que han dado la espalda a tu mensaje, ese mensaje que transforma, ese mensaje que restaura, ese mensaje que da oportunidad. Si entendemos, Señor, de que tú eres el único Dios verdadero, tú eres el Dios creador del universo, el único merecedor de toda alabanza. Ayúdanos en este día y cada día, Señor, poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, ir conociéndote y así al mismo tiempo poner en práctica los principios que vamos encontrando en ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estaremos estudiando la lección número 3 y les animo para que estén leyendo Romanos capítulo 1 y Apocalipsis 21. También gracias por estar compartiendo siempre los videos. Las personas que se han suscrito al canal, muchas gracias. Y podés compartir entonces el enlace, el video, a esa persona que quizás está aprendiendo a caminar en la vida cristiana o quiere conocer la palabra de Dios. Es un estudio muy ideal para los creyentes. Así que les esperamos entonces en la siguiente clase o estudio. Muchas bendiciones y nos encontramos. Amén.